Hola, hola, mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis entrenando y practicando los superpoderes que estamos aprendiendo aquí? Estoy segura de que sí, porque queremos ir adelante y convertirnos en unos superhéroes con estos superpoderes, ¿verdad? Hoy os voy a dar 7 pistas para que las decisiones que tomes sean las que te ayuden. ¿Por qué? Porque muchas veces, según qué decisiones tomamos en la vida, nos llevan por un camino o nos llevan por otro. Decisiones correctas nos llevan por caminos correctos y decisiones malas nos llevan al hoyo. ¿Quieres conocerlas? Seguro que sí. Quédate conmigo y verás. ¡Adelante, superpeques! En el segundo libro, en el capítulo 13, nuestros superpeques juegan a la oca. De oca a oca tienen que elegir una serie o tomar una serie de decisiones para ir siempre adelante por el buen camino o para ver lo mejor en cada situación. Para tomar las mejores decisiones, te presento aquí 6 pistas muy simples para que tengas en cuenta. La primera es siempre esperar que lo mejor está por suceder. Muchas veces pensamos que todo lo que ha pasado es mejor, pero no, señor, no, señora. ¿Por qué? Porque nosotras decidimos y creamos nuestra vida. Segunda pista, acordaros que en el campo cuántico, en el que todos compartimos todo, en la tercera cabeza que os expliqué también en algún otro vídeo, tenemos todas las posibilidades del mundo mundial. Entonces tú elige la que quieras tú. No dejes que las creencias limitantes te digan esto no se puede, esto no es así. Elige lo que tú deseas de verdad. Tercera pista, no vivas la vida de los demás. No hagas lo que los demás quieran o lo que los demás esperan de ti. Vive tu vida, elige para ti. Cuarta pista, elige la decisión o la situación que te va a generar ser mejor persona, a evolucionar, a que seas tu mejor versión, a aprender, a seguir para adelante. Quinta pista, acuérdate que el fracaso siempre es experiencia. Nos dice cómo hacerlo mejor la siguiente vez. Por lo tanto, no tengas miedo y hazlo. Sexta y última pista. Igual en el pasado has tenido alguna experiencia mala en una situación, en la misma que se te presenta, por ejemplo, hoy en día, pero no tiene por qué repetirse. ¿Por qué? Porque en su día seguro que aprendiste por qué apareció y qué es lo que decidiste para que se diera la mejor situación. Pero ojo, si no se aprende, se repite. Por lo tanto, elige bien y apréndelo bien. Por ejemplo, vamos a explicar esto con un ejemplo. Podemos usar varias pistas. Por ejemplo, imagínate que al colegio viene un compañero o compañera nuevo o nueva. Entonces, tú imagínate que está lo mejor por venir. Entonces, quizás esta persona puede ser un amigo o amiga muy buena de tu pandilla. Igual puede ser que se convierta en uno de tus mejores amigos o amigas. Acuérdate el buffet de ideas. Tú
¿A ti qué te gustaría que fuese un amigo o una amiga buena para ti, ¿verdad? Elige eso y actúa. Acércate, pregúntale alguna cosa. Igual eres tímido y tímida y no te sale, o piensas, ¿qué van a pensar mis amigos o amigas? Pues no, ¿qué te va a hacer mejor persona? Arráncate, háblale y quizás se convierta en una buena oportunidad para tener un nuevo amigo o amiga. Si sale mal o en el pasado te ha salido mal, ¿qué más da? Tú lo has intentado, quizás no tiene por qué estar en tu pandilla o no te tiene que aportar nada, pero tú le has dado una oportunidad y de ahí has aprendido mucho. Entonces, dime si vas a usar o has usado alguna de estas pistas que te he dado para tomar decisiones, o cuando se te presente alguna ocasión que puedas usar estas pistas para que te ayuden, compártemelo aquí. Estaré encantada de leerte o que te hayan ayudado en una situación a ver lo mejor. Te espero aquí, sigue practicando y compárteme tus resultados. Estaré encantada de leerte. ¡Adelante, Super Peque!